Buenas noches, sí. Perfecto. Yo no tengo retorno de mi cámara, así que no sé si estoy centrado, no sé qué, pero me veo. Eso es lo importante. Vamos a esperar un par de minutos porque entiendo que vienen de otra clase, ¿o no? No, al ¿No? menos yo no. Al Ah, menos yo ya, no. perfecto. No sé los Ya, demás. perfecto. Perfecto. Todo el mundo, todo bien. Se escucha y se ve bien. Perfecto. Ya, bueno, vamos a esperar 2 minutos para que entre más comensales. Por mientras los que están conectados me podrían decir qué están estudiando o qué van a estudiar y de qué región nos ven. No sé, David, de dónde nos ve. No le escucho. O Mariana o Pablo, si nos pueden decir qué quieren estudiar, porque entiendo que están en el bachillerato. Hola, profe, ¿se escucha? Hola, sí, se escucha. Yo soy de Santiago ¿Ya? Centro, estoy estudiando licenciatura en literatura. Literatura, perfecto. Sí. Gracias. Pablo, no sé si puede hablar. Hola, sí, buenas noches, profe Buenas Pablo noches. Herrera por acá, desde Talca. Desde Eh, Talca, sí, Talca acá. También estoy para estudiar licenciatura en literatura. literatura. ¿Qué sector de Talca? Sector norte, digámoslo así, 3 Oriente, 7 Norte. 3 Oriente, 7 Norte. Perfecto. Yo viví en Sí. ¿De Talca. Talca? Ah, ya. No, viví en 3 Oriente con donde está la Universidad Autónoma de Chile, por ahí. Ah, ya. No sé Ya, si cachai por perfecto. ahí. Muy Pero bien. bueno, Sí, por acá cerca. perfecto. Em, Claudia, buenas noches. David, no sé si me pueden decir qué están estudiando y de qué región nos sintonizan. Buenas noches, profesor. Buenas Mi noches. nombre es Claudia Hernández, de la carrera Licenciatura en Historia y vivo en San Pedro de Atacama. San Pedro de Atacama. Sí, Qué lindo lugar. ¿Quién, así quién es. fal- quién falta? Muchas gracias. Los que no se han presentado, por favor, me dicen qué carrera y de dónde nos sintonizan. ¿De qué región del país? No sé si Valeria puede hablar. Belén puede hablar. O pueden escribir por chat. Hola, profe, yo estudio literatura. Perfecto. Valeria es de Rengo. Listo. Ya, bueno, tenemos una diversidad importante de regiones y parece que la mata está cargada para literatura. Interesante. Siempre hay más de historia. Pero bueno, ¿cuántos de los que están aquí, estamos rellenando, estamos en programa en vivo, estamos rellenando hasta que se conecten la gran mayoría? ¿Cuántos de aquí es la segunda carrera que estudian? No sé si pueden mencionar por chat o por micrófono, que estudiaron antes, o es la primera carrera. Aló. Hola, profe, ¿me Sí, escucha? sí, sí. Hola, profe, ¿qué tal? Estaba tratando de hablar y no me funcionaba el audio, pero tuve que conectar un micrófono que ocupo para los podcasts, así que Ah, disculpe. ya. David, ¿qué estudia? Hola, hola, ¿qué tal, profe? Un gusto. Yo estoy estudiando licenciatura en Historia. Ya. ¿De dónde nos llama? Soy, de acá de Valdivia, de la hermosa ciudad de Valdivia. Uf, la ciudad más linda de Chile. Confirmo. Qué hermosa ciudad. ¿Qué tema va a pedir, don David? Un poco de humor para comenzar. Ahí Vamos a poner un tema. vamos a ponerte un tema. En mi tercera carrera, Claudia Hernández. Mariana, bilingüe primera carrera. Ya, sí, la gran mayoría del perfil esto es como la segunda o la tercera carrera. Los calificados como los porfiados, ¿cierto? O sea, querían estudiar
humanidades y se sacaron el gustito. Bueno, vamos a comenzar. Después de este relleno, yo me voy a presentar. Yo me llamo Simón Abdala. Yo creé este curso, ¿ya? Se me pidió hacer un barniz sobre las discusiones de la filosofía de la religión, ¿ya? Y este curso es uno de los más antiguos de la malla. Creo que tiene como 3 años. Y trabajo hace 3 años en la UGM, pero yo estudié filosofía, luego saqué un máster, un doctorado, después estudié Derecho. A los humanistas como que nos gusta estudiar. O encontramos que el estudio es una manera de sobrevivir, ¿ya? Laboralmente me refiero. No por tanto por amor al conocimiento, sino porque se vuelve como un estilo de vida el querer estar informándose constantemente. Y actualmente hago clase acá y estoy haciendo un segundo doctorado en Derecho, ¿ya? En Derecho Constitucional, Derecho Administrativo. Por supuesto, toda mi carrera es con beca, ya, para que no se malentienda que soy una persona millonaria y después no me pidan dinero prestado por correo. Un poco de humor para rellenar. Y bueno, aparte de mi experiencia, he trabajado en muchas universidades, entre ellas en Talca, en institutos profesionales, aquí en clase online, en vespertino, en diurno. Literalmente cuando uno se dedica a la humanidad, en algunos casos, cuando uno no tiene mucho pituto, uno tiene que moverse, ¿ya? Y básicamente esa ha sido mi trayectoria. También he trabajado en el Poder Judicial, también he trabajado en el Ministerio de Sexpress, Secretaría General de la Presidencia, en fin, lo que venga, ¿ya? Lo que venga, uno tiene que generar dinero. Son 3 demandas por alimento, así que hay que generar 3 sueldos. Un poco de humor, es broma. Entonces, vamos a describir un poquito el curso, ¿ya? Este curso es básicamente una aproximación, ¿ya? Teórica y también histórica al fenómeno del mito, ¿ya? Y esto porque se nos presentó la disyuntiva de en qué centrar la filosofía de la religión. La filosofía de la religión es una disciplina amplísima, ¿ya? Es una rama de la filosofía que generalmente estudia los fenómenos teóricos, si existiera esa palabra, pero básicamente la teoría de la religión desde la filosofía, ¿ya? Cómo funciona conceptualmente, cómo se va construyendo, ¿ya? Teóricamente la religión como fenómeno teórico, ¿ya? Como producto del intelecto, ¿de acuerdo? Entonces, uno de los dispositivos, uno de los conceptos más llamativos que nosotros encontramos es el concepto del mito, ¿ya? Y este curso básicamente se va a tratar del mito, ¿ya? Y se va a tratar del mito porque personalmente considero de que la estructura, ¿ya? La estructura de las sociedades, ¿ya? La estructura del lenguaje, ¿ya? Y la estructura mental de los individuos a lo largo de la historia humana está sobrepuesta en el mito, ¿ya? La historia de la humanidad es la historia del desenvolvimiento del mito. Ahora vamos a ver qué es el mito, pero tengo que venderles la pomada sobre el mito y la importancia del mito. Nosotros encontramos manifestaciones del mito en, por ejemplo, los primeros grupos humanos sedentarios, también nómades. Encontramos la manifestación del mito en la política, encontramos la manifestación del mito en el arte. Es básicamente la estructura a través del cual, la estructura intelectual a través del cual el ser humano ha conocido el mundo y ha estructurado el mundo en base a ciertas categorías que para él tienen sentido. Pero ya le estoy adelantando mucho. El curso es básicamente, está pensado para 18, 17 semanas, ¿ya? Yo no me he metido a ver, pero creo que hay un feriado en el primer semestre, un lunes que cae feriado, ¿ya? Pero tengo que revisarlo. Pero básicamente
el curso está hecho para 17, 18 semanas, ¿ya? Yo tomo 2 evaluaciones escritas, que son mini ensayos de 3 planas, ¿de acuerdo? En donde ustedes se juegan con una tesis, ¿ya? La primera se hace en la semana 6 y la segunda se hace en la semana 11, ¿de acuerdo? O 12. Básicamente ustedes tienen que exponer un tema en base a un temario que yo doy y plantear una tesis, ¿ya? Que es básicamente en torno a la antropología estructural, ¿ya? De Claude Lévi-Strauss, de Roland Barthes, de Ernst Cassirer o de Mircea Eliade, ¿ya? Que son todos filósofos, historiadores, antropólogos que se dedicaron a estudiar el mito desde distintas perspectivas, ¿ya? Entonces lo que me interesa a mí es que ustedes puedan tomar estas perspectivas y jugárselas con una tesis en estos mini ensayos de 3 planas. Y luego viene un control asincrónico o un foro en plataforma en donde yo evalúo no sé, un control de lectura o la lectura de un paper, ¿ya? Eso más bien se hace asincrónico, ¿de acuerdo? Y al final se hace un examen oral, ¿ya? El examen oral, bueno, no hay exhibición, ¿ya? Por orden de la escuela se eliminó la exhibición. Y yo creo que de alguna manera el examen oral le pone un poco más em, de cierto de academia, no sé si me entienden, como le pone un poco más de salsa a los fideos, ¿ya? Porque es más entretenido, uno se pone nervioso, y eso es parte de estudiar y en las humanidades online, eso también tiene que ser parte, yo creo, ¿ya? Entonces, las clases son todos los martes a las 20:30 hasta las 21:50. Generalmente nos quedamos más tiempo, a menos que tengan más otra clase después, pero entiendo que no. Pero si ustedes quieren, nos quedamos hasta las 10, pero serían 25.000 por minuto rendido, ¿ya? Por persona. Así que si podemos llegar a algún tipo de descuento o acuerdo para poder ustedes tener más clases y yo ganarme 1.000 lucas, ¿cierto? Un poco de humor, señores, condimento. Ah, está bien. Veo harta participación en el chat, me gusta. Una colecta. Su profesor ya 16 años dedicándose a la humanidad, entonces ustedes entenderán que hay que ser un emprendedor de la humanidad. Ahí está mi correo, por cualquier cosa. Generalmente hay un delegado de curso, yo me comunico con ese delegado o delegada de curso. Generalmente el delegado o delegada de curso me envía un correo, me dice, profesor, yo soy el delegado o delegada, y yo le envío los libros a esa persona. ¿De acuerdo? Entonces, si entre ustedes hay un delegado o delegada, me escribe un correo y yo le envío los libros. ¿Por qué tengo que enviarle los libros? Porque no se pueden subir a plataforma libros pirateados, básicamente, ¿ya? Entonces a través del correo yo me aseguro de que les llegue los libros a todos, ¿ya? Porque tampoco voy a estar contestando 20 correos enviando los mismos libros, ¿de acuerdo? ¿Alguna duda, consulta sobre esto más administrativo? ¿Hay alguien que se haya metido a estudiar licenciatura en filosofía? Yo estoy buscando la licenciatura en filosofía. ¿Quién es usted? Don Cristian. Cristian. ¿Está a tiempo de arrepentirse, Cristian? Ah, un poco de humor. Qué bueno. ¿Y de dónde nos llama, Cristian? Nada de Santiago. Santiago. Perfecto. Muchas gracias. Ya, entonces, ¿alguna duda o consulta sobre esto? Si no, vamos a lo que nos convoca. El mito. De la semana 1 a la semana 5, clase 1 a clase 5, vamos a analizar el mito desde su estructura teórica, ¿ya? Y la estructura teórica la vamos a analizar en función de 3 o 4 autores, específicamente hoy día de 4 autores. La primera aproximación que uno tiene sobre el mito es que el mito es una historia fantástica, ¿ya? Pero esta definición del mito la vamos a ver en profundidad. Proviene de nada más ni nada menos que don Aristóteles, ¿ya? El mito, si bien es cierto, comenzó etimológicamente significando un relato, ¿ya? Con la llegada de Aristóteles y con esta racionalización de la religión en Grecia, que la vamos a ver en su oportunidad, clase 8,
clase 7, el mito pasó a ser un relato fantástico, un relato falso, ¿de acuerdo? Y se catapultó a toda la historia de Occidente como algo que no tenía valor en sí, más que un valor pedagógico o un valor para afirmar estructuras de poder, ¿ya? Y hoy día básicamente a nosotros nos llega después de la modernidad que la religión, cuya base está el mito, que es un relato extraordinario de cómo se crea el mundo y cómo se ordena, eh, tras la modernidad nos llega la religión como básicamente un cuento de hadas, ¿de acuerdo? Esa es la aproximación superficial y básicamente gran parte de la literatura filosófica, histórica, política, entiende el mito desde esa perspectiva. Sin embargo, nosotros vamos a hacer un análisis más filosófico, antropológico del mito, porque el mito no significa una simple historia, sino que contiene significantes, ¿ya?, que han estructurado sociedades, básicamente, ¿ya? Entonces, el primer teórico que a nosotros nos interesa y que de alguna manera es un poco más liviano de entender es el filósofo rumano, historiador de la religión, uno de los más famosos y respetados, Don Mircea Eliade, ¿ya? Y el mito, él lo interpreta o lo define como un tipo de relato, pero no es cualquier relato, ¿ya? No es como yo cuando llego a la casa y le digo a mi esposa, no, le cuento un relato. Venía un camión y yo lo levanté con los brazos y salvé a una abuela, ¿ya? Eso no es un mito, no es un relato fantástico cualquiera, ¿ya? Sino que Mircea Eliade define una estructura del mito, y básicamente la estructura del mito, que es un relato fundacional, ¿ya? Es un relato fundacional del orden del cosmos. El orden como redundante, porque cosmos significa orden, pero del orden del universo, ¿ya? Todo mito propone un orden y toda sociedad se estructura en función de ese orden, ¿de acuerdo? Entonces no es cualquier relato. Y las implicancias de ese relato no son insignificantes, ¿de acuerdo? Entonces mira lo que dice Mircea Eliade, filósofo rumano del siglo XX. Dice, los mitos relatan no solo el origen del mundo, de los animales, las plantas y el hombre, sino también todos los acontecimientos primordiales a consecuencia de los cuales el hombre ha llegado a ser lo que es hoy. Es decir, un ser mortal, sexuado, bla, bla, bla. Si el mundo existe, si el hombre existe, es porque los seres sobrenaturales han desplegado una actividad creadora en los comienzos. Señoras y señores, ustedes pueden confirmar, pueden opinar cuando quieran, ya en el chat o por micrófono. Si es por micrófono, levantan la mano. Todas las civilizaciones tienen un mito. Todas las civilizaciones, la historia de las civilizaciones humanas, la historia de las aldeas, la historia de los primeros grupos eh, eh, nómadas incluso, ¿ya? Incluso desde antes que se inventara la escritura, poseen relatos fundacionales a través de los cuales se explican el mundo. Y aquí la esencia del mito, sobre todo los que estudian literatura, señores y señores, el hombre entiende el mundo a través de categorías conceptuales que inventa para entender los sucesos del mismo. Y esas categorías conceptuales funcionan en base al mito. Hay gente que pone unos ojitos ahí. ¿Qué significa? ¿Están como levantando la mano? Por ejemplo, David tiene unos ojos y Valeria tiene unos ojos. Dice, ¿no se centra en la reunión? ¿Alguien me puede explicar? Primera Por vez lo que menos me... yo no veo nada de ningún Ah, ya, ojito ya. por aquí. Bueno, perdone. Entonces, Mircea Eliade va a decir, miren, no es cualquier historia, no es cualquier fábula, no es cualquier cuento. Es un cuento que nos retrotrae al principio de todo. Y en muchos casos nos proyecta al final de todo. Entonces, todas las civilizaciones funcionan en torno a un relato
primigenio, a un relato primordial, a un relato trascendental, cuyo origen es el mundo de lo sobrenatural. Todas las civilizaciones, todas. Entonces, si calculamos los primeros asentamientos humanos, entendido en sentido desarrollado como civilizaciones, el ser humano lleva aproximadamente unos 5.800 años entendiendo los mitos y estructurando la manera de pensar en función cronológica de un inicio y un final, ¿ya? Es el tiempo al cual Aristóteles va a decir, bueno, señoras y señores, el pasado no existe, el futuro no existe, lo que hay es el presente, pero el presente tiene la necesidad lógica de encontrarse entre un espacio imaginario llamado pasado y un espacio imaginario llamado futuro. Pues bien, señoras y señores, el mito es el dispositivo, es el arte lingüística de ofrecer una conexión lógica, ¿ya? Primordialmente lógica, entre el pasado, el presente y el futuro. Ahí está el libro que nosotros vamos a ver dos libros de Mircea Eliade, Mito y Realidad, y Lo Sagrado y lo Profano. Están todos disponibles en PDF por si quieren buscarlos por ustedes mismos, pero de todas maneras yo voy a esperar el correo del delegado, y si no hay delegado, que alguien me escriba y yo le envío los libros y usted los proporciona a sus compañeros. ¿Se entendió lo de Mircea Eliade? ¿Hay alguna duda? ¿O alguna pregunta o algún comentario? Es muy importante que ustedes hagan estos comentarios porque en la esencia del curso es la reflexión. Ya, aquí alguien habló. Dice, Cristian, Harari refiere algo así, que el mito en el fondo viene a explicar lo inexplicable de la creación y fin, y menciona que todo es una realidad inventada para poder comprender el mundo. Algo así me acuerdo cuando leí Homo Sapiens. Sí, pero más que inventada de adrede, ¿ya? Vamos a entender, según estos teóricos, que ni siquiera es un acto consciente, ¿ya? Es una respuesta de la estructura de nuestro pensamiento, ¿ya? Es como el ser humano es como el ser humano procesa la información, ¿ya? Y lo vamos a entender con un ejemplo muy, muy lúcido. Entonces, Mircea Eliade, los mitos son relatos extraordinarios, pero que definen y estructuran la historia de una comunidad entre un origen, un presente y un futuro. Sin esos relatos no hay densidad metafísica u ontológica, como quieran llamarle, para estructurar las bases de una sociedad. Las bases de la sociedad son mitos, ¿ya? Las bases de las sociedades son mitos, lo vamos a ir a ver más adelante, pero con otros teóricos. Número 2, Claude Lévi-Strauss, ¿ya? Teórico también del siglo XX, francés, ¿ya? Muy conocido por su libro Antropología Estructural, donde vino a repensar las aproximaciones a esta antropología de campo. Él vino a agregar una nueva mirada teórica y muy original, sobre todo en función del mito. ¿Qué es lo que dice Claude Lévi-Strauss? Todo mito es reducible a una estructura de pensamiento, ¿ya? O sea, para él el mito no es solo una historia como para Mircea Eliade, sino que el mito es una estructura de pensar. Es como el cerebro humano estructura la realidad, se la cuenta a sí mismo, ¿ya? Y dice, el objeto del mito es proporcionar un modelo lógico para resolver una contradicción. Se generarán a partir del mito hojas de forma indefinida, cada una ligeramente diferente de la anterior. El mito se desarrollará en espiral hasta agotar el impulso intelectual a que dio origen. Su crecimiento es continuo, por oposición a su estructura, que es discontinua. Se trata de un ente verbal que ocuparía en el mundo de la materia física un lugar comparable al cristal. Entonces,
Yo les pregunto, señores historiadores, señores lingüistas, señores filósofos, ¿cuál es la primera contradicción irresuelta a la que el ser humano se ve o se vio enfrentado? Pregunto, estoy regalando un iPhone 16 a las mejores respuestas. ¿Cuál fue la primera contradicción a la que el hombre, contradicción irresolvible, existe esa palabra, contradicción imposible de superar, a la cual el ser humano se vio enfrentado? Pregunto ahí si me anotan por el chat o alguien quiere hablar. Muy bien, Mariana. Muy bien, Mariana. De Rengo, ¿o no? A la muerte y No, lo de que pasa, Santiago. de Santiago, perdón. A la muerte y lo que pasa luego de, exacto. La primera contradicción vital a la que se ve enfrentada el ser humano es que, ¿qué pasa con mi ser querido, que ahora es un bulto, que se llena de gusanos, que se llena de moscas? ¿Qué hago con él? ¿Ya? Esto está muy estudiado, ¿ya? Pero más bien por la antropología de campo. Pero Claude Lévi-Strauss le añade algo. Y hay un documental, no sé si alguien puede buscarlo ahí, que se llama Homo Lanedis. Está en Netflix. Y habla de que incluso en comunidades previas, ya todo esto es supuesto, pero un supuesto científico, en comunidades previas al Homo sapiens, ya eh, las personas enterraban a sus muertos. ¿Ya? Es un poco complicado entender cómo antes del lenguaje, ¿ya? Cómo antes de la escritura, perdón, ¿ya? E incluso como antes de la configuración del lenguaje, el hombre y la mujer interpretaban, ¿ya? O daban una interpretación a la muerte como un hecho vital que debía ser sujeto de una ceremonia. Ahí ustedes pueden ver el documental, es muy interesante, ya es un estudio básicamente, pero se encontraron vestigios de que habían ceremonias o especies de funerales, ¿ya? Em, en especies previas al Homo sapiens, ¿ya? Em, Quizás en el reino animal sucede algo así como entierros, ¿ya? Pero básicamente el ser humano debe superar la contradicción de la muerte. Y la contradicción de la muerte es una de las contradicciones vitales y estructurales de toda persona. ¿Cómo supero la muerte? Me doy una explicación. Y esa explicación tiene que ser lógica, ¿ya? Lógica para mí, ¿ya? Lógica para el individuo. No dice que tiene que tener sentido lógico, sino una lógica en la etimología de lo que significa lógico, ¿ya? Previo a lo matemático, sino a lo que se puede razonar. El logo significa palabra, razonamiento, ¿ya? Entonces, ¿cómo yo supero esta contradicción de no poder saber, no poder conocer lo que pasa después de la muerte? Me conformo una estructura lógica, razonable, razonada, ¿ya? Lingüística, acerca de lo que pasa. Y eso me ayuda a superar la contradicción. Es así, es así. Por ejemplo, la esperanza cristiana. Y vamos a ver un ejemplo. Eh, ¿Qué es lo que implica el bautismo cristiano? No sé si tenemos a alguien cristiano acá. Por de pronto les anticipo que aquí se sendas discusiones, ¿ya?
pero aquí respetamos a todas las religiones y los credos, ¿ya? ¿Hay alguien cristiano que pueda explicarme qué simboliza el bautismo cristiano? Depende para qué sector. No, católico, evangélico, es el mismo, pero simboliza algo. Claro, o sea, dentro de la perspectiva confesional, digamos, como más general, se refiere como a tener un cambio de vida, como que representa una vida nueva, por así decirlo, pero para algunos es un simbolismo de que ya cambió esa vida. Y para Y, otros, por ejemplo, es como es como un ritual de purificación, ya, de como esta religión donde se está haciendo este ritual. ya, pero doctrinalmente, ¿por qué hay que bautizarse? Para la remisión de los pecados. ¿Por qué tenemos pecado? El concepto del pecado original viene desde el Génesis. ¿Y de qué nos libra el bautismo? De este pecado, digamos. En realidad él sigue teniendo pecados, pero se supone que este bautismo es el que salva de ese pecado original, por así decirlo. Ah, ¿y nos salva de qué? En teoría, si somos consecuentes con la fe. Nos salva de una vida sin Dios. ¿Y de qué más? Cuando uno muere, Claro, del infierno, por así en el decirlo. infierno. Ya, entonces miren, muchas gracias, don David. Eh, Casi me convierto a su religión, a un poco de humor. Después yo le voy a decir qué religión tengo. En un acto de 30 segundos se resuelve la contradicción del ser humano. En 30 segundos. Pero en esos 30 segundos se asume en un pasado remoto una condición adquirida, naturaleza caída, y se asume un futuro remoto, que después de muerto me voy a ir al cielo. Y esto es a lo que se refiere específicamente Claude Lévi-Strauss. Y dice, esto es una estructura mental. Esto es una estructura mental. Si yo me bautizo, me purifico del pasado, pero también me aseguro el futuro, a través de un acto en el presente. Eso es maravilloso. La economía lingüística y la economía metafísica es extraordinaria. Por eso el cristianismo destaca y por eso el cristianismo se enquista en un imperio romano que trata de ahogarla, pero termina volcándose sobre el imperio y matando el imperio desde dentro. Porque es una arquitectura metafísica, filosófica, que resuelve la antropología humana en una simple proposición. Básicamente, purifica tu pasado, asegúrate el futuro con un acto en el presente. Maravilloso. Maravilloso. ¿Ya? Y es básicamente, esa es la estructura en la cual el hombre occidental, y por sobre todo el hombre oriental, camina todos los días. Esa es la estructura. No se puede entender un hombre y una mujer, no se puede entender un ser humano que no tenga esta estructura de pensamiento. No se puede. Todos nosotros nos pasan cosas que nos pasan cosas contradictorias. Y no nos quedamos en las contradicciones, primero porque nos suicidaríamos, nos mataríamos, no sé, sería súper ineficiente de forma existencial vivir una vida llena de contradicciones. Entonces, para superar esas contradicciones, nos ayudamos de la estructura de pensamiento que ofrece el mito. A través de un acto del presente, reconcilio futuro
reconcilio pasado y supero la contradicción en el presente. ¿Qué mejor? ¿Qué me dicen? ¿Alguien se le ocurre otro ejemplo? Creo que es como la síntesis de la mayoría de las religiones, no es solamente el cristianismo. Por ejemplo, yo he estudiado harto el tema del Corán también, y en el Corán hay muchas como formas de poder purificar tu alma. Una de las más polémicas, creo yo, que en una sura donde dice que si uno se martiriza por, eh, por lo que pide Alá, para cumplir su voluntad, vaya a llegar al cielo y vaya a tener 7 vírgenes por las que vaya a estar el resto de la eternidad. Entonces, como Ujú. que generalmente la religión como aspecto antropológico, digamos, o teológico, tiende a darte un premio o tiende a darte una salida para poder albergar quizás lo que es la vida en sí, la crueldad de la humanidad, libre albedrío, lo que se te quiera tomar, pero el punto es que la mayoría de las religiones siempre tienden a mostrar, digamos, algo bueno o algo malo, por el mismo hinduismo, donde creen en el karma y en la reencarnación. La reencarnación es algo malo dentro de esa religión porque se supone que no alcanzaron la iluminación correcta. Por ende, la reencarnación es una nueva oportunidad para poder alcanzar el nirvana. Entonces, la mayoría de las religiones tienden a llegar a ese positivismo o a ese gran final, entregando, digamos, una forma de premio a cada uno de los que pueda cumplir las leyes de esta dicha religión. ¿Y usted cree que solo la religión ofrece métodos para superar las contradicciones? ¿O hay alguna otra actividad humana que también ayude a ello? Me imagino que sí, hay muchos aspectos, porque en este caso se me viene a la mente el tema de la política, puede ser, o el tema de ¿Qué nos vende la política? ¿Qué nos ofrece la política? No nos ofrece la vida eterna, pero nos ofrece algo que es mucho más palpable. Nos ofrece esperanza, po. Mire, hoy día estamos mal, pero mire, si vota por mí, mañana vamos a estar más mal. No, pues vamos a estar bien. Vamos a estar bien, ¿ya? Gran parte de la política, gran parte de la política es el arte de hacer creer, ¿ya? Gran parte de la política es el arte de hacer creer. Y yo me pregunto, ¿qué tan distinta es la política a la religión? Entendiendo que la religión también te hace creer cosas. ¿Acaso la política no genera credos que son incluso más absurdos que los credos que ofrece la religión o que ofrece la ciencia? Bueno, de eso se trata. Tomás dice, me recuerda al mito del carro alado. ¿Cuál es ese? ¿Puede contárnoslo? Sí, la verdad las cosas que no me lo sé bien de memoria, pero era esta alegoría que planteaba Platón sobre lo que comentaba mi compañero, de que en este proceso de reencarnación, si tú como terminabas una vez que ya morías y tu vida fuiste finalmente virtuoso, tú te enganchabas a este carro que se iba directo al Olimpo, en donde si tú tuviste una vida virtuosa, llegabas al Olimpo. De lo contrario, caías del carro y tenías que volver a vivir por miles de años nuevamente para volver a, a ver si es que en una nueva vida puedes volver a llegar al Olimpo, finalmente. Pero es lo que Claro, planteaba. efectivamente. Efectivamente. Esas teorías que provienen de la matriz órfica, ¿ya? Oriente. ¿Alguien quiere hablar? No, se le prendió a alguien el micrófono. Em, entienden el cuerpo como la cárcel del alma y el alma transmigra, ¿ya? Eh, Gran parte de la filosofía presocrática y también postsocrática defiende esa idea, ¿ya? O sea, ni más ni menos que el mismo Platón, pero también ni más ni menos que el mismo Plotino,
¿ya? Y de alguna otra manera le dan la esperanza a uno de acabar el ciclo a través de buenas etos, que vendría a ser el camino. David. Profe, una pregunta rápida. Uh-huh. Estaba escuchando una de las respuestas que estaba dando antes y sí es cierto que puede ser digamos, un paralelo el tema de la religión y el tema de la política, por el tema digamos, de este discurso propagandístico y quiera hacer como sea. Pero la pregunta es que ahí, por ejemplo, entre medio de esa respuesta dijo ciencia. Uh-huh. Tengo ahí una pregunta, porque generalmente cuando nosotros hacemos ciencia, bueno, nosotros hacemos ciencia blanda, como por así decirlo, nosotros hacemos eh, investigaciones, hacemos razonamiento, ocupamos metodología y todo, entonces hay veces que no considera lo que nosotros hacemos como ciencia, Uh-huh. pero, pero viendo esto que usted está diciendo, ¿a qué se Uh-huh. refiere con tema de ciencia? Porque cuando nosotros hacemos investigaciones, por ejemplo, yo estoy escribiendo un paper y cuando uno escribe algo, trata de ser lo más académico posible, pues citar bien, buscar buen análisis, ocupar buena lógica, metodología, fuentes primarias, etc. Pero ¿a qué Uh-huh. se refiere con ciencia como ese paralelismo, digamos, con lo que estaba hablando antes? Buena pregunta. Hay un libro de Paul Feyerabend que se llama Las estructuras de las revoluciones científicas, siglo XX, no recuerdo el año específico, pero él dice lo siguiente. Dice, voy a parafrasear, porque no me acuerdo la cita exacta. Dice, la ciencia es el arte de predisponerse a una formalidad, a algo que tenga sentido. ¿Ya? Y si uno lo piensa, uno dice, el científico se predispone a encontrar regularidades, no irregularidades. Entonces, a la base del ejercicio científico, y aquí tenemos que hacer dos diferencias, ¿ya? Las humanidades no son ciencia, ¿ya? Las humanidades carecen, en su gran mayoría, no digo todas, de método científico como el instrumento para probar, ¿ya? Es distinto al ejercicio forense que pueden hacer con fuentes primarias los historiadores, los lingüistas más antropológicos, etcétera, ¿ya? Pero la diferencia es que las ciencias sociales que tienen un método científico tratan de no solo entender la realidad, sino de modificarla y encontrar leyes universales en ella. Las humanidades tratan de entender, tratan de reflexionar. Y si bien tratan de encontrar leyes o patrones universales, no los pueden demostrar. ¿Ya? Así que esa es la primera salvedad. Humanidades no son ciencia. El derecho tampoco es ciencia, para mí. ¿Ya? ¿Hay parte de método científico en algunos estudios históricos? Sí. ¿En algunos estudios lingüísticos? Por supuesto que sí. ¿Ya? Pero, claro, no son ciencia. ¿Ya? Lo que es ciencia es lo que utiliza el método científico para poder demostrar hipótesis. ¿Ya? Pero aún así, Paul Feyerabend dice, bueno, pero usted se está predisponiendo a encontrar una regularidad. Pero ¿qué pasa si el mundo no es regular? Primera creencia. La ciencia viene a ser, ¿ya?, una manera de estructurar el mundo que tenga sentido. Y es porque tiene sentido, ¿ya? Y tiene un sentido que está estructurado en base al método científico, que de alguna otra manera me puede demostrar lógicamente que hay leyes universales, ¿ya? Pero si yo le pregunto a usted, ¿de dónde viene el consuelo cuando uno pierde un ser querido? ¿De una estructura que ha pasado la prueba por el método científico?
de dónde viene, no sé, el enamoramiento, el apego a los niños, el apego al cónyuge. ¿De dónde viene la fe que le pongo a Boric o a Cast? ¿De dónde viene esa fe? ¿Cómo yo iba a saber que Boric lo iba a hacer tan bien o lo iba a hacer tan mal? ¿Cómo yo sé que Cast mañana que asume lo va a hacer bien? ¿En base a un ejercicio a través del método científico? ¿Cómo yo sé que, por ejemplo, estaba jugando básquetbol, me torcí el tobillo y casi me da depresión porque era seleccionado, pero encontré el sentido a través de la fe en que esto tenía un propósito, o que tenía un propósito que me despidieran, o que tenía un propósito en que me metiera a estudiar online en la Gabriela Mistral? La esencia del sentido, ya esto es una categoría más filosófica, del sentido está directamente relacionado con las estructuras que ofrece el mito, no la ciencia. Entonces podríamos llegar a decir que la ciencia es un subproducto que aparece, ¿ya?, con, no sé, Francis Bacon, ¿ya?, y que se institucionaliza a partir del siglo XVII. Pero usted tiene 5.300 años para atrás, o 4.300 años para atrás, con seres humanos entendiendo la realidad, entendiendo las relaciones, entendiendo el futuro a través del mito, a través de verdades que no pasaron por el método científico. ¿Me entiende? Entonces, claro, la preeminencia del mito, más que haya desaparecido, se ha transformado. Y de esto se trata la clase, de esto se trata el curso, de las transformaciones del mito, identificar. ¿Ya? Pero, Yo creo profe, que la dígame. última pregunta. Sí. Estoy hablando solo aquí. No se preocupe. La última pregunta. O sea, yo entiendo que la ciencia no lo puede probar todo. De hecho, la ciencia predispone o presupone muchas cosas: la lógica, la matemática, pensamiento filosófico, eh, metafísico. Hay muchas cosas que la ciencia misma presupone Sí. y desarrolla cosas, digamos, la hipótesis, tesis, teorías, como la más grande, para poder entender lo que es la realidad del mundo empírico, etc., etc. Pero, pero, por ejemplo, cuando usted dice el tema del mito, yo entiendo que Se fue. Repita, se fue, no se le escuchó la última parte. ahí sí. Ahí sí. Repito, como la ciencia retoma, digamos, cosas que son un poco más materialistas, por así decirlo, eh, generalmente, por ejemplo, el tema de los mitos lo van a justificar o lo van a descartar de lleno, como que son simples invenciones del ser humano, o digamos que el ser humano, por medio del miedo o por medio de la necesidad de poder explicar algo, crea estos dioses, crea este panteón de dioses. Vámonos a Mesopotamia, Uh-huh. panteón cananeo, las tablas sumerias, crea estos mitos para poder rellenar esos huecos que deja la falta de conocimiento. Que crea los fallos que tienen fallos. Se le cortó. Ahí sí. Sí, oye, yo aparte de ser profesor, soy vendedor de Movistar y yo les voy a vender algunos packs de internet fibra óptica que poco humor. Sí, deme la idea, deme lo que quiere decir en 2 frases. O Mi la punto, pregunta. la pregunta sería, el tema del mito sí, lo vamos a investigar y yo sé que es parte del curso, pero la ciencia no en sí descartaría rápidamente el tema del mito como un medio de conocimiento, porque usted dice que el tema del conocimiento, ellos vivieron 6.000 años, 8.000 años solamente con mitos o creencias, pautas, lo que sea, leyendas, pero la ciencia, por su lado, ve las cosas de una forma más materialista, como proponemos cada uno. Sí, sí, la ciencia descarta el mito como una fuente confiable desde el punto de la ciencia para poder afirmar verdades, ¿ya?
Pero la ciencia, a diferencia del mito, no persigue como objetivo principal, ¿ya?, la supervivencia del grupo, la coerción del grupo, la coerción de la especie. Porque el uso que se le da a la ciencia es distinto al uso que por naturaleza tiene el mito. Por decirlo de alguna manera simple, el mito, estimado y estimada, es un organismo vivo que habita en el pensamiento del ser humano, ¿ya? Y este organismo vivo busca que el ser humano y su comunidad cercana sobreviva en el tiempo. No sé si se entendió. O sea, a la base de toda comunidad humana está el mito, porque el mito es el dispositivo que permite la sobrevivencia. La ciencia, ¿ya?, puede que también busque la sobrevivencia, pero en la práctica carece de un sustrato que genere unidad en los grupos humanos, ¿ya? Y esto lo demuestra la historia. Ya, después de las primeras revoluciones industriales, nosotros vemos que, cuidado, hay personas que comienzan a desarrollar cuestiones sumamente destructivas contra la propia comunidad. ¿Alguien levantó la mano? Tu consulta, Sí, digamos. ¿cuál sería la diferencia o la similitud, quizás, el tema del mito y los hechos mitológicos, o no mitológicos, sino hechos asociados a la historia que tienen que ver con, pensamientos que el hombre hila como algo sagrado? No sé, mire, es una tontera, pero hoy día vi en Instagram, estaba Aucán Wilcamán en la Plaza de Armas. Estaba hablando, parece que de la instalación de Baquedano. De Baquedano, ¿no? Y llegó un chico ahí y metió la cuchara, dijo así como, aguante Baquedano. Entonces, pensando lo que usted está hablando, no sé, a lo mejor no tiene nada que ver, pero es como lo que esgrimió después el chico, porque Aucán Wilcamán lo pescó y lo trajo hacia donde lo estaban entrevistando y lo encaró y le dijo que tú sabes quién es Baquedano, que fue un canalla después en la pacificación de la Araucanía. Okay. Entonces el chico como que le da lo mismo un poco, porque él tenía en su pensamiento esa visión de Baquedano como un héroe que poco menos que había conquistado muchas riquezas para Chile y todo eso. Entonces, en lo que usted está hablando, de repente empecé a pensar, dije yo, a lo mejor es la historia o toda esta conformación, este arquetipo de repente de pensamiento, también da para pensar que el ser humano se tiene que explicar muchas cosas y darle la connotación de mito, no sé, es una lucubración. Sí, después de la Guerra del Pacífico, de hecho le recomiendo un libro, no me lo he comprado todavía porque estudio humanidades, o sea, no tengo plata. Un poco humor, que se llama Chile, la Esparta de Latinoamérica, o Chile, la Esparta de Sudamérica, una cosa así se llama, de Gabriel Cid. Y allí se describe el mito de que Chile era la Esparta de Sudamérica, porque efectivamente nunca había perdido una guerra, y su poderío naval era impresionante. Sabemos que de la herencia de los británicos y del entrenamiento de nuestros generales y líderes, ¿ya?, muchos de ellos educados militarmente en Europa, y también participaron en guerras en Europa, pero surgió el mito de que Chile era un pueblo guerrero. Después de la Guerra del Pacífico, el gobierno se vio en la necesidad de levantar ciertos tótems, ¿ya?, que le recordaran a la gente que Chile y el suelo chileno había sido comprado con la sangre de héroes,
¿De acuerdo? Entonces, muy curioso, porque yo también estaba leyendo en un libro de Alberto Mayol, que es fanático de Claude Lévi-Strauss. Es más de izquierda, pero es muy... y él también estudia estética, entonces tiene una visión muy... A mí me gusta. Entonces dice, cuando sacaron al general Baquedano, lo sacaron como un tótem, como el tótem del poder del gobierno de Piñera. Entonces el estallido social se transformó entre cuánto llegaban los manifestantes y también delincuentes al caballo de Baquedano, al caballo, a la estatua de Baquedano, y cuánto el gobierno podía defender la estatua de Baquedano. Porque le surgió que estaba en la Plaza Italia, ¿ya? O la Plaza Baquedano. Entonces el gobierno, para no perder, se fue a las 2 de la mañana a sacar la estatua. Para que no, porque si se la robaban, era como una demostración de derrota. Y esto es sumamente intuitivo y a lo largo de la historia ustedes lo van a encontrar todo el mundo, porque los pueblos en la antigüedad, sobre todo en el medioevo, sí mataban al cura y sí mataban al dios o a los dioses en, eh, en su forma tallada de madera o qué sé yo. Siempre había un símbolo religioso que guardaban porque ahí estaba el espíritu de la comunidad. Si se robaban el espíritu de la comunidad, el pueblo se asumía derrotado. Si se salvaba el espíritu de la comunidad, ¿ya? El pueblo aún no había sido derrotado porque tenía la esencia, el tótem de la identidad, el tótem del sentido, el sentido de pertenencia a la comunidad toda. Se hallaba en ese tótem, se hallaba en ese templo. ¿Me entienden? Sí. Entonces el general Baquedano se transformó en eso. Y hoy día, también a las 2 de la mañana, volvieron a poner el tótem. Y eso tiene un simbolismo extremo. Porque Jaime Belolio le prometió a Kast que lo iba a poner antes de que él asumiera. Y lo que está tratando de decir es un mito. ¿Cuál es el mito? La derecha perdió con Piñera, pero la derecha se vuelve a levantar con José Antonio Kast. Y el hecho de que haya estado Huencamán ahí es totalmente simbólico también, porque él representa otro mito. El mito de que Chile es mapuche y de que los pueblos mapuches básicamente constituyen un elemento fundamental en la identidad nacional, cosa que no es cierta, ¿ya? Y cosa que no es cierta para los mismos mapuches, que son católicos. De hecho, en el sur hay muchos mapuches que son más evangélicos que siguen la religión mapuche, incluso la cultura mapuche. Entonces sí, le compro su... O sea, igual es como lo que usted todo está relatando, es como un ejercicio de todo lo que es el ser humano, la mitología, ¿no? Todos estos símbolos, sacar a Baquedano, hacer como este juego, ¿no? Estas dialécticas, ¿no? Se circunscriben en todo el mito. Claude Lévi-Strauss dice, no hay nada que se parezca más al mito, ojo, que la ideología política. Sí, porque nosotros ya no tenemos sacerdotes, no tenemos sacrificios de animales, sacrificio humano, no tenemos esas cosas. Pero tenemos una nueva casta sacerdotal. Porque ya no, o sea, la Iglesia Católica que en Chile ya va a desaparecer, ¿ya? En el año 94, el 90% de los chinos se considera católico. Hoy en día bajó al 36%. En 10 años más va a ser mucho menos. Vamos a llegar a las cifras de Uruguay, ¿ya? Hoy día la segunda mayoría en religión son los ateos, los que no se adscriben a ninguna religión, los agnósticos, ¿ya? Entonces, efectivamente, el mito, este como parásito que tenemos nosotros, evoluciona. Evoluciona para que no nos matemos, para que persistamos, para que superemos las contradicciones de la difícil vida. David Eduardo, profe, entonces el mito, ¿qué se entiende como mito? El mito es un dispositivo intelectual y verbal que le ayuda y le ha ayudado y le ayudará al ser humano a superar las contradicciones vitales. La ciencia ayuda al hombre a explicar el mundo. El mito le ayuda al hombre a superar las contradicciones vitales. Básicamente. Eso desde Claude Lévi-Strauss. Ya, mire, ya vamos, se nos va a pasar el tiempo. Dice el mito
¿Qué es el mito? Estructuras básicas del pensamiento, imagínense. Estructuras básicas del pensamiento. O sea, nuestra forma de pensar es una forma que siempre va a buscar la salida, la superación, la catarsis. ¿Mm? Mientras mayor es el dolor, mayor es la catarsis. ¿Ya? Es un principio en psicología. ¿Ya? Mientras mayor la tensión, la contradicción, como padre, como hijo, como esposo, como esposa, como pareja, como empleado, como estudiante, mientras mayor es la presión, mayor desarrollo tiene el mito, esta estructura de pensamiento. Porque hay que compensar. Estoy muy contrariado, necesito un mito que me saque de esto. Entonces, nuestra forma de pensar ofrece salidas. Y dice, mira, aquí vaya a superar. Vaya a superar. Vaya a superar. Entonces, el cristianismo es la fe. ¿Ya? La fe es un constructo impresionante. ¿Ya? En el hinduismo puede ser el yoga, ¿ya? La meditación. ¿Ya? En el budismo quizás es el mismo silencio, y así sucesivamente. ¿Ya? Por eso nadie toma un tratado de química y encuentra consuelo en el tratado de química. O ve superadas sus contradicciones vitales leyendo química. ¿Ya? A menos que sea Breaking Bad. Porque eso es lo que tiene el mito. Entonces uno se podría mirar al espejo de los mitos y se podría dar cuenta que gran parte de nuestra vida se construye en base a mitos. Y no vamos a hacer un juicio de valor si eso está bien, eso está mal. Eso es totalmente natural. Y es totalmente necesario, porque si no los tuvieran, no estarían acá. No estaríamos acá. ¿Ya? Y las sociedades se desgranarían lentamente, ¿ya? Hacia el individualismo absoluto. Porque antiguamente las comunidades eran organismos. Hoy en día las comunidades son átomos divididos. Si matan al vecino, me da lo mismo. Si le hacen portonazo, yo no voy a salir a reclamar mientras no me hagan portonazo a mí. Me da lo mismo. Yo quiero llegar a mi casa a ver Netflix y tomarme un vaso de helado de Coca-Cola. Yo así soy feliz. Pero me da lo mismo lo que le pase al vecino o lo que pase en una población lejos de mi condominio cerrado. Por eso Chile es un país tan desencajado, porque no tenemos mitos. Pero eso para otra clase. Entonces, dan respuestas a las interrogantes fundamentales que los seres humanos nos planteamos acerca de la vida y su sentido. Proporcionan los instrumentos de conocimiento e interpretación de la realidad. Orientan las formas que adopta el imaginario colectivo. O sea, es impresionante. Impresionante la capacidad que tiene el mito. Dice, el valor intrínseco atribuido al mito proviene de que estos acontecimientos, o sea, las primeras edades donde se funda el universo, que se suponen ocurridos en un momento del tiempo, forman también una estructura permanente. Ella se refiere simultáneamente al pasado, al presente, al futuro. El mito me ayuda a superar contradicciones porque me orienta en el tiempo. Y sobre todo me orienta hacia el futuro. ¿Ya? Y esto lo van a tener, o ya lo tuvieron, nuestros amigos y amigas historiadores. ¿Qué es la historia? Sino la sucesión inconexa de eventos en todo el mundo. La tarea del historiador es darle algún sentido, alguna conexión, más allá de la conexión causal. ¿Cuál es el sentido de Occidente, por ejemplo? Y ahí tenemos el maravilloso libro La decadencia de Occidente.
o tenemos Eric Feigelin, que lo vamos a citar cuando hablemos de política. Entonces, en fin, vamos a ir terminando. No vamos a alcanzar a verlo todo, pero en su profundidad la próxima semana. Tercer teórico, el maravilloso Roland Barthes. El mito no es solo una historia, Mircea Eliade. El mito no es solo una estructura de pensamiento, Claude Lévi-Strauss. El mito es un habla, es un sistema de comunicación. Esto es maravilloso. ¿Qué es lo que dice Roland Barthes? Y lo voy a simplificar. El mito es un sistema de comunicación que funciona en base a la resignificación, ¿ya?, de objetos comunes que pasan a ser objetos sagrados, ¿ya? Por ejemplo, ocupemos un signo, ¿ya? En el caso del árbol sería la definición: planta de tronco leñoso y elevado que se ramifica a cierta altura del suelo. Esa es la definición del objeto árbol. Lo que hace el mito es resignificar un objeto y darle un sentido mítico. No es cualquier árbol, es el árbol donde Moisés recibió el llamado de Yahweh, por ejemplo. Gran parte de los ingresos económicos, ¿ya?, por ejemplo, de México provienen de las procesiones, ¿ya? De la Virgen de, puede ser Candelaria, no me acuerdo muy bien, pero es el país que más peregrinos recibe, México, ¿ya?, en esa fecha, ¿ya? Tenemos las procesiones a Arabia Saudita, ¿ya?, a la Meca, ¿ya? Tenemos procesiones, por ejemplo, a la Tirana. Tenemos, por ejemplo, procesiones o aglomeraciones, ¿ya?, en donde, por ejemplo, en Israel, ¿ya?, los lugares donde caminó Cristo. No es cualquier camino, no es cualquier río, ¿ya?, es el Jordán. O sea, aquí se bautizó Cristo y por lo tanto hay que resignificarlo y darle un valor sagrado. Entonces, para algunas personas, bañarse en el Jordán le ayuda a superar una contradicción. Porque si yo soy cristiano, ¿para qué tengo que ir a Israel? Bueno, hay gente que tiene contradicciones internas a pesar de ser cristiano y las van a resolver visitando lugares denominados sagrados, o yendo a dejar la manda a una animita. Algo que para un científico podría no tener ningún sentido, para una persona en un momento de desesperación, de contradicción, encuentra en la resignificación de un objeto cualquiera la salida para superar esa contradicción. Entonces, ¿qué es lo que dice Roland Barthes? Bueno, el mito es un sistema de comunicación a través del cual, por medio del lenguaje y la resignificación, las personas encuentran esperanza, las personas encuentran una salida de superación y de catarsis. Ejemplo. Vamos a poner un ejemplo. ¿Qué es para ustedes, Guadalupe? Gracias, Pablo. ¿Qué es para ustedes ese papel? No sé si se ve. ¿Qué es ese papel? No sé si alguien se acuerda. ¿Profe, lo del refugio de los 33? ¿Eso está viendo? ¿Sí? Cuando los mineros quedaron atrapados ahí en los 33 mineros, y Piñera mandó el mensaje ahí en la ¿Y sonda. qué simboliza?
Simboliza esperanza. ¿Qué más? Un triunfo también de que están vivos. Y desde el punto de vista del cristianismo, ¿qué pudiera simbolizar? Alguien que conozca un poco la doctrina. Un milagro. Un milagro. ¿Pero qué más? ¿Qué significa que alguien resurja desde las entrañas de la tierra? ¿Qué simboliza eso? Resurrección. Nunca Piñera, nunca, jamás Piñera fue tan alto en la encuesta después de haber liberado o de haber rescatado a los mineros. Nunca. Fue tanto que el ministro de Minería, Lawrence Goldburn, sonó como próximo presidente después de Piñera, candidato presidencial. Le hicieron tasa. Yo me acuerdo en uno de los millones de trabajos que tenía, había un colega que tenía una tasa de Lawrence Goldburn 2000 no sé cuánto. 2016 parece. ¿Por qué? Porque lo que hace el mito, según Roland Barthes, es resignificar el espacio en función de ofrecer esperanza o de ofrecer la superación de las contradicciones del presente. Entonces uno puede resignificar todo. Por ejemplo, una pulserita que te hizo tu hijo o te dio tu pareja. No es una pulserita. Es que yo lo siento conmigo. Y yo la siento conmigo. Y cuando estoy triste la miro. O la fotito de tu familia en tu escritorio, en tu trabajo. O en tu auto. O en lo que sea. No es una fotito. Tú estás resignificando esa fotito. Y cada vez que tienes pena o cualquier cosa, la miras. Y así te calmas. Eso, señoras y señores, es lo que describe Roland Barthes. El mito como dispositivo de resignificación del espacio. Entonces nos estamos dando cuenta de que el mito no es un relato extraordinario, no. El mito está en nuestra mente. El mito está en nuestra habla. Y así sucesivamente. Podríamos decir que el viejito Pascuero o Papá Noel es un mito. Si me ayuda a superar contradicciones, sí, pero no veo qué A los niños, por lo contradicciones. menos. Sí, podría ser. Podría ser. O el ratón Pérez. En fin, sí, podría ser. Que le ayuda a superar contradicciones a los niños. Podría ser. Terminamos con esto. Tenemos Mircea Eliade, el mito es un relato del principio del mundo y que da sentido al presente y organiza el futuro. Tenemos, número 2, Claude Lévi-Strauss, el mito es una estructura de pensamiento que me ayuda a superar las contradicciones vitales del presente. Tenemos, número 3, Roland Barthes, el mito es un sistema que resignifica el espacio para ayudar a superar las contradicciones. Y tenemos, número 4, el mito en Ernst Cassirer, ¿ya? Filósofo alemán, ¿ya? Que en su libro los elementos del símbolo, ¿ya? La estructura de las formas simbólicas, perdón, también del siglo XX, define el mito, ¿ya? Y define los símbolos, ¿ya? Él habla del símbolo, ¿ya? Como la estructura fundamental del ser humano, y no le llama animal político, animal pensante, animal amoroso. Define al hombre como, y la mujer, animal symbolicum, ¿ya? ¿Y cuál es su hipótesis? En este punto, el ser humano no se comunica directamente con la realidad, ¿ya? Sino a través de un sistema de símbolos que crea para darle sentido a aquello que entra en sus sentidos, ¿ya? Entonces, ¿cómo le doy sentido a todo lo que entra en mis sentidos? ¿Ya? Lo organizo a través de símbolos, ¿ya? Y le
otorgo un significado que le haga sentido a mi conciencia. Ejemplo. En la cultura chilota se dice que el trauco es un ser del bosque que seduce a las mujeres. Tradicionalmente, cuando una mujer quedaba embarazada sin explicación social aceptable, se decía que había sido obra del trauco. ¿Cómo esto lo vemos en Cáceres? El mito funciona como una forma simbólica para explicar y ordenar una situación social compleja. ¿De acuerdo? En este sentido, el mito encuentra formas, ¿ya?, narrativas de explicar procesos complejos al interior de las sociedades. ¿Ya? Nosotros sabemos que el trauco no es real, ¿ya? Por lo menos no es demostrable. Pero hay historias mucho más complejas que el trauco, que nos ayudan a entender ciertos procesos complejos al interior de las sociedades. En este sentido, Alcácer se preocupa mucho más de la expresión del mito a nivel sociopolítico. ¿Cómo yo regulo lo que no está explicado sociopolíticamente en la sociedad? A través de relatos mitológicos, ¿ya? Y estos relatos mitológicos expresan símbolos, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, tener un Mercedes, tener un Audi, ¿qué simboliza? Yo pregunto, y con eso terminamos. ¿Qué simboliza tener un Audi? Estatus económico, un buen nivel socioeconómico. Perfecto, pero ese símbolo del buen nivel socioeconómico nos retrotrae a una narrativa mitológica. ¿Cuál es la narrativa mitológica? ¿Qué pasa si me ven manejando un Audi? No es que tengo solo un buen estatus económico, significa algo más. ¿Qué más simboliza? Poder. Que soy feliz, Belleza también, ¿no? belleza, que estoy resuelto, Claro, que soy competente, que sé lo que hago. claro. ¿De acuerdo? También tiene que ver con lo también sexual de repente, ¿no? Por supuesto, Claro. por supuesto. Efectivamente. Entonces, Oscar Sires va a decir, ojo, hay cosas, hay símbolos dentro de la sociedad que significan cosas que no tienen ningún sentido. Pero esas cosas que no tienen ningún sentido están sustentadas por narrativas sociopolíticas que buscan que ciertas cosas signifiquen lo que ellos quieren que signifique. O sea, a la marca Audi le conviene que tener un Audi signifique estatus, poder, seguridad, competencia. ¿Entiendes? Al gobierno de Boric le conviene instalar el símbolo de que él es el presidente humano. A Kast le va a convenir el símbolo de que él viene a ordenar el país. La pregunta es, ¿son esos símbolos reales o hay detrás de esos símbolos construcciones narrativas que son mitológicas y que no tienen asidero en la realidad? Como lo mismo una vez yo leí, no me acuerdo en qué libro relacionado a esto, que el césped, el pasto, aparte de que bonito, todo, etcétera, representa algo similar. Un pasto bien cuidado representa un buen estado socioeconómico, una tranquilidad, poder, etcétera, porque tengo tiempo y dinero para mantener un gran césped. Por eso las grandes casas, como la Casa Blanca, tienen un césped enorme, siempre bien mantenido. Efectivamente. Y usted va, no sé, pues a Las Condes, Vitacura, donde yo vivo, mentira, donde o sea, la municipalidad invierte mucho en eso, en las fachadas, en las veredas, que se vea lindo, porque no es solamente que se vea lindo. Aquí hay una narrativa detrás, y esa narrativa tiene que mantenerse. ¿Ya? Y ahí después nos metemos en las construcciones simbólicas de clase. ¿Ya? Por ejemplo, hasta hace poco, y con esto termino, salió el Pastor Rocha, ¿cierto? Y salió una columna
de un amigo mío que dijo, bueno, entonces los canutos están para rehabilitar drogadictos nomás. ¿Acaso los canutos no pueden ocuparse en otras cosas como en la literatura, en el gobierno, en la ciencia? Y claro, detrás de esa canutofobia, detrás de ese decir que los canutos solamente sirven para rehabilitar drogadictos, existe un símbolo. Que ser evangélico en Chile es símbolo de ser clase media baja, de tener una escolaridad eh, media completa, ¿ya? Pero no más allá, de tener el espacio en las capas menores de influencia de la sociedad, ¿ya? Y de ser muy temperamental, emocional, etcétera. Pero eso responde a un símbolo. Y ese símbolo es una construcción narrativa que generalmente viene desde los espacios de poder o desde los espacios de ignorancia. ¿Me entienden? Entonces, lo que hace el Cassirer es decir, miren, nuestra sociedad se organiza en distintos símbolos. Tenemos que analizarlos. ¿Cuántos de esos símbolos tienen real sentido? ¿Ya? ¿Y cuántos de esos símbolos somos presos de esos símbolos? Y nos llevan directamente a la destrucción, a la desintegración, etcétera. Señoras y señores, lo vamos a dejar hasta aquí, pero antes, alguna duda, alguna consulta, alguna reflexión, por favor denme algún feedback mientras saludamos a nuestros auspiciadores. Cachantún, el sabor de la naturaleza. Vive tu momento Cachantún todos los días con tu familia. Don Pablo. Sí, ¿cómo se llama el último autor, profe? Que no sale aquí en el... Ernst Cassirer. Si lo puede... ¿O está ahí en alguna plataforma de su... No, esto no, los libros no. Ahí lo anoté en el chat. Ernst, ya, vale. Gracias, Sí, profe. creo que es con T. Bueno, por ahí, ¿ya? Pero él tiene, claro, él tiene este libro em, de la forma simbólica, ¿ya? La filosofía de las formas simbólicas. Este lo vamos a ver más cuando veamos política, ¿ya? Pero no deja de ser muy interesante. No deja de ser muy interesante. ¿Alguna duda, comentario, reflexión? Si no, lo dejamos hasta acá. Por mi Ya, parte, nada. perfecto, que les vaya bien. Necesito que si hay algún representante, me escriba un correo, yo le envío los libros. Y si no hay representante, bueno, me escribe una persona que tenga los correos de todos y yo después le envío los libros a él y ahí se los comparten, o qué sé yo. O si quieren los libros, me escriben directamente, yo no tengo problema. Sí, aquí me acabo de ver que es un curso de 12 personas, así que no, eso es la clase final, don David. Vendrá la revelación de mi género. Ya. Nos vemos, que estén muy bien. Chao, profe. Buenas noches, descansen. Chao, profe, gracias. Chao.